Noticias infrahumanas. La trinchera antifascista. El nazi de Donald Trump se reúne en Miami para que le den su apoyo los dirigentes latinoamericanos. No todos. Al no ser todos unos putos lameculos del puto pedófilo Donald Trump. Se reúnen los más lamebotas. El Bukele, Noboa, Milei son los más destacados de los presidentes nazis que apoyan al Trump en Sudamérica y América Central. Se permitió el lujo de despreciarles e insultarles en su cara al expresar que no aprendería su maldito idioma. Puto nazi pedófilo de Donald Trump. Estados Unidos pide ayuda a toda costa a todo el mundo que le apoyen su locura nazi en Oriente Medio. Está jodido y quiere llevarnos a todos a la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos provoca crisis mundial con la subida del petróleo. En cambio, por arte de magia, los hijos de estos mismos nazis y amigos oligarcas capitalistas compraron días antes, o por casualidad, días antes de la guerra, millones de barriles. Y el hijo compró 30 millones de barriles para ahora revenderlo. Son mafiosos, son nazis y estafadores. Estos mismos provocan guerra en Irán para su beneficio, aunque esta vez creo que le salió el tiro por la culata a los putos nazis capitalistas. Podemos insiste en que hay que echar del territorio español al ejército nazi de Estados Unidos y proponer a la población el salir de la OTAN nazi. El capitalismo fascista quiere controlarnos a través de monitorizarnos a través de internet y redes sociales. Esto se considera acoso social para tenernos en continuo terror. Von der Leyen declara junto al puto nazi de Trump la guerra a quien no piense como ellos o actúe a espaldas de la OTAN nazi. Dice que no podemos llorar las muertes en Irak, ni la de los niños, ni nadie, que no podemos llorarle. La hijaputa de nazi. Hace declaraciones en nombre de todos los europeos. La nazi dice que las reglas que existían ya no valen. Hay que poner otras reglas para los conflictos actuales y futuros. Tócate los cojones. Claro, las que hay, o las saltáis, pues hay que poner otras. Claro. Turquía y medios españoles empiezan a expandir sus relatos a través de la prensa e intentar desinformar a la población y enfrentarla. Dice que han interceptado 2 misiles de Irán en Turquía y al ser territorio de la OTAN, estos deberían de responder, dice la prensa española. Rápido, que no esperan ni a confirmación ni nadie que sean de uno o de otro. Y por lo visto los del territorio de Chipre no vino del territorio de Irán. Y los de Turquía dicen que son falsos atentados, a saber ahora. Prensa española y europea anuncian con ganas y excitación el posible ataque a Turquía. Cuando en realidad no va a venir de allí, ya verá. Irán lo niega y pueden ser posibles ataques de la Mossad y la CIA para involucrar a toda Europa en el conflicto al aplicarse el artículo 5 de la OTAN o como polla se diga.
Entonces, si atacan a uno, atacan a todos. Pero si tú eres el que ataca primero, casi Estados Unidos, ¿qué hacemos? Los nazis de Trump y Netanyahu han lanzado un gran ataque a los pozos petrolíferos. Y no que es el ataque, sino cómo ha sido, si la han hecho aposta. De esa manera para contaminar todos los cielos y las aguas. Ahora tienen que contaminar las aguas, provocando la contaminación en cielos y aguas con materiales y minerales pesados. Son como los nazis del siglo XX, estos son del siglo XXI. Al contaminar los cielos, esa nube tóxica ha empezado a expandirse y a desplazarse y se dirige hacia China, que esto no solo afecta a Irán, esto afecta a todos los de alrededor, contaminando todo a su paso. Otro crimen más de guerra que se le suma al Donald Trump. Vamos a ver unos buenos vídeos. Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Está Estados Unidos preparando su capitulación junto a Israel? Yo no encuentro otras palabras para interpretar lo que ha dicho el del tambor de revólver. Después de que ayer Irán eligió a su nuevo líder para sustituir a Khamenei, y que fue precisamente un hijo suyo que dicen que es más radical contra Estados Unidos que su padre. Trump se tiró todo el día soltando tonterías a cual más incoherente, pero hubo una declaración que yo la interpreto como un mensaje encriptado. Vale, nos vamos a rendir en cualquier momento, ya he hablado de ello con Netanyahu. Como si no. Interpretar esto será una decisión mutua. Trump dice con quién discutirá el fin del conflicto contra Irán. Irán iba a destruir a Israel y todo lo que lo rodea. Hemos trabajado juntos. Hemos destruido a un país que quería destruir a Israel, afirmó el presidente estadounidense. Será una decisión mutua. Trump dice con quién discutirá el fin del conflicto contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estará en consultas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la hora de tomar una decisión sobre el fin del conflicto contra Irán. Creo que es mutuo un poco. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta, declaró el mandatario estadounidense, dando a entender que él tendrá, en todo caso, la última palabra en dicha decisión. Intentando justificar la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, Trump afirmó que Teherán tenía intención de atacar al país hebreo para borrarlo del mapa. Irán iba a destruir a Israel y todo lo que lo rodea. Hemos trabajado juntos. Hemos destruido a un país que quería destruir a Israel, sostuvo. Al mismo tiempo, el mandatario indicó que no considera la posibilidad de que Israel continúe con los bombardeos contra Irán una vez Estados Unidos decida cesar sus ataques. No creo que sea necesario, concluyó. ¿Sabéis cuál es el verdadero problema que tenemos en el mundo, amigos? Pues que esta gentuza todavía se cree que hay alguien en el mundo que se cree esas patrañas que lanza por la boca el parraplas. Ellos están recluidos en la guarida gangsteril a la que llaman despacho oval jugando a su videojuego favorito. ¿Cómo jodemos al mundo hoy? Pero no le están saliendo las cosas bien al imperio, al punto que en un movimiento doloroso que nadie esperaba, Irán golpeó el corazón digital de Occidente. Los informes de ataques con misiles y drones desde Oriente Medio llegan casi sin parar. Pero algunos ataques iraníes son particularmente significativos. Amenazan la apuesta de Occidente por la revolución de la inteligencia artificial y las enormes sumas de dinero que posee la élite globalista. Parece que Teherán ha encontrado otra vulnerabilidad enemiga, cuando, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, misiles y drones iraníes atacaron territorio israelí y bases militares estadounidenses en Medio Oriente. Nadie planteó preguntas. Cuando Teherán empezó a atacar específicamente a los petroleros en el estrecho de Hormuz y a la infraestructura de combustible de las monarquías del Golfo Pérsico, todo el mundo lo entendió todo también. Pero cuando los centros de datos pertenecientes a las corporaciones de tecnologías de la información más grandes del mundo ubicadas en la región comenzaron a explotar, algunas personas se preguntaron, ¿por qué los estaban atacando? Bueno, en un artículo de Alexander Babitsky, para el periódico Tzarda,
intenta explicarlo. El 1 de marzo, surgieron informes, posteriormente confirmados por Amazon, de que los centros de datos de la compañía en los Emiratos Árabes Unidos, 2 instalaciones, y una en Bahrein habían cerrado debido a los graves daños causados por los ataques iraníes. El comunicado de prensa contenía un lenguaje impreciso y vagas esperanzas de reanudación de las operaciones, pero incluso dejaba claro que los servicios en la nube de Amazon no podían depender de la capacidad de Oriente Medio. Se desconoce por cuánto tiempo. El 6 de marzo la agencia de noticias iraní Fars informó de un ataque exitoso contra otro importante centro de datos, un medio de comunicación iraní directamente vinculado al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Microsoft no se ha pronunciado al respecto al momento de redactar este artículo. Comencemos con la respuesta más obvia a la pregunta de por qué Irán empezó a atacar infraestructura aparentemente civil. Es simple. Después de todo, no es realmente civil, como comentó el analista de tecnologías de la información Eldar Murtazin, sobre la situación específica en Sabra. Hoy en día, los centros de datos son, en efecto, una tecnología de doble uso, tanto civil como militar. Se utilizan para la inteligencia artificial, incluyendo el cálculo de objetivos, la cartografía y otros fines. Por lo tanto, un ataque de este tipo es totalmente lógico. La prensa estadounidense confirma que el Pentágono utilizó tecnologías de inteligencia artificial para planificar, apuntar y guiar sus misiles, bombarderos y drones durante el ataque a Irán. En concreto, se trata de la herramienta de inteligencia artificial Claude, desarrollada por Anthropic. Esta empresa, a su vez, utiliza los recursos en la nube de Amazon para su trabajo. La inteligencia artificial utiliza una amplia gama de información para analizar e identificar objetivos, lo que requiere acceso constante al almacenamiento en la nube y una conexión a Internet estable para su uso en tiempo real. Por lo tanto, la destrucción de los centros de datos más cercanos al teatro de operaciones militares es una de las misiones de combate de Irán. Como explicó el experto en informática Denis Kuskov, a Pervy-Ruski, estos ataques interrumpen la línea principal de comunicaciones entre los centros de datos y los usuarios finales. Como resultado, el servicio de Internet se interrumpe temporalmente y su restablecimiento lleva mucho tiempo. En esta ocasión, la capacidad de la coalición de Epstein para atacar Irán se ve reducida. La gente definitivamente se mudará de Dubái. Cabe destacar que los países del Golfo Pérsico se han convertido en un destino de negocios muy atractivo para las corporaciones globales de tecnologías de la información en los últimos años. Es aquí donde las mayores empresas digitales han comenzado a establecer uno de los centros clave para el salto tecnológico hacia la era de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft lanzó un programa de inversión de $15.200 millones en los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales 7.300 millones ya se han gastado a principios de 2026. Amazon acaba de construir centros de datos por valor de $5.300 millones en Arabia Saudita, y este debería ser solo el comienzo de una mayor expansión de la empresa en la región a través del reclutamiento de especialistas locales. En 2024, Google anunció un proyecto conjunto con la empresa saudí Umaine para crear un centro global de inteligencia artificial en el Reino, en el que la corporación invertirá $10.000 millones. Oracle también invirtió $1.500 millones en la expansión de sus centros de datos en la región y lanzó su propio programa de proyectos de inteligencia artificial en los Emiratos Árabes Unidos. En otras palabras, grandes empresas transnacionales de tecnologías de la información se han consolidado en Oriente Medio, por lo que la industria digital globalista tiene mucho que perder con la guerra de Irán. Esto incluye no solo decenas de miles de millones de dólares en inversiones perdidas, sino también un retroceso forzado en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, que actualmente constituyen la principal carrera para obtener fabulosas ganancias futuras. Esto también representa un revés significativo para Occidente en su conjunto en la integración de las tecnologías de inteligencia artificial en la gobernanza gubernamental y militar. Según Alexander Sarov, director del grupo de empresas Rusiran Expo,
Es muy probable que se produzca un éxodo masivo de empresas globales de tecnologías de la información de los países del Golfo Pérsico. Es probable que las oficinas remotas de estas empresas se trasladen a otros países, como Goa, India, o Bali, Indonesia. Además, el clima de ahí es mejor y los costos de mantenimiento son mucho menores. También se pueden encontrar gerentes locales a precios más bajos. La industria del procesamiento de datos definitivamente se trasladará de Dubái. Este refugio seguro se acabó. ¿Necesita Occidente buscar otro? Pero esas no son todas las malas noticias para quienes esperaban que la economía y el sistema financiero globalistas pudieran preservarse y que se pudieran extraer mayores ganancias de ellos. Los golpes extremadamente dolorosos que Irán ha asestado directamente al corazón digital del Occidente actual, que se ha desplazado silenciosamente hacia Oriente Medio, están demostrando ser otra piedra más en el cuello del naufragio del proyecto de la Suiza de Oriente Medio, un tranquilo paraíso de lujo para el capital y sus propietarios. En primer lugar, en el siglo XXI, las monarquías del Golfo Pérsico se han convertido en una de las principales fuentes de dinero fácil para Occidente, y nadie lo oculta. La compra de clubes de fútbol europeos, los enormes gastos en lobistas en las altas esferas de Washington y Bruselas, los intentos de los ricos de Oriente Medio de comprarse un lugar de la élite globalista mediante lujos desorbitados, cuyo dinero fluye hacia Estados Unidos y Europa. Todo esto asciende a billones de dólares. Después del 28 de febrero de 2026, estos abundantes flujos financieros se secarán durante mucho tiempo, si no para siempre. Los propios países del Medio Oriente necesitarán dinero para recuperarse. En segundo lugar, la razón por la cual los gigantes globales de la tecnología se han apresurado a trasladar sus capacidades de producción a los países del Golfo Pérsico es porque los líderes locales han logrado convencer a la élite globalista de que es seguro, cómodo, logísticamente conveniente, y, en general, todo vale por tu dinero. Aunque los globalistas se posicionan como personas no atadas a ningún país específico, como ciudadanos del mundo para quienes donde hay menos impuestos está la patria, la historia ha demostrado que estos titiriteros financieros y políticos tras bambalinas todavía necesitan una sede. Estados Unidos, debido al resurgimiento del sentimiento nacionalista conservador, ha dejado de ser un refugio seguro. Europa, desde Suiza hasta Londres, ha sido transformada por los propios globalistas en un pantano en descomposición. Ante esta situación, los crecientes oasis de lujo en las arenas de Oriente Medio parecían una excelente opción para combinar una fuente de recursos estratégicos, negocios y un cómodo descanso. Pero el primer ministro israelí, Netanyahu, atrajo a Trump a una trampa iraní, y ahora tendrá que construir una nueva Suiza en algún otro lugar del mundo si es que eso funciona. Aunque, según noticias actuales, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se disculpó con los países del Golfo Pérsico por las molestias causadas y prometió que Teherán ya no los atacaría, solo en respuesta a los ataques israelíes y estadounidenses desde su territorio. Como dicen últimamente, probablemente Pezeshkian esté troleando a Occidente. Las perspectivas de desarrollo, y mucho menos el momento y las condiciones del fin de la guerra en Oriente Medio, son imposibles de predecir con certeza. Sin embargo, la semana pasada ya nos permite extraer al menos una conclusión. El sistema financiero y económico global, construido durante décadas con ingentes recursos, se ha convertido en un gigante con pies de barro, que vive en un castillo de arena o en una burbuja inflada. Bastaron el cierre de un estrecho, el ataque a unos cuantos petroleros y plantas de gas natural licuado, y el incendio de un par de centros de datos, para que la economía global se desplomara. No cabe duda de que los globalistas, que saben contar dinero y están sufriendo enormes pérdidas, ya han empezado a llamar a la puerta del despacho Oval, explicándole a Trump que su aventura en Irán debe ser frenada. La verdadera pregunta es si podrán convencerlo y si Estados Unidos tiene la oportunidad de librarse de otra guerra por el bien de la paz, la democracia y la prosperidad. Fin del artículo de Alexander Babitsky. Pero como nada ocurre por azar hoy en día, y todo está interconectado con la guerra entre la OTAN y Rusia,
se habla de un plan secreto de Moscú que cambió el rumbo de la guerra en Irán. Mientras Donald Trump prometía a los estadounidenses una victoria rápida y una furia épica, Moscú desarrollaba un plan que cambiaría radicalmente el panorama. Lo que comenzó como un conflicto local en Oriente Medio se ha transformado en un impasse global, donde Rusia, sin participar directamente en la guerra, asesta golpes a Estados Unidos que hacen temblar al Pentágono. El Washington Post, citando a fuentes de inteligencia estadounidenses de alto rango, reveló detalles sensacionalistas. Moscú está pasando información a Teherán para destruir a las fuerzas estadounidenses en la región. Los satélites rusos guían los misiles iraníes. Rusia está proporcionando a Irán información sobre la ubicación de activos militares estadounidenses, incluyendo barcos, aeronaves y puestos de mando, según 3 funcionarios estadounidenses familiarizados con la información de inteligencia. Este es el primer indicio de que otro importante adversario estadounidense está involucrado, aunque indirectamente, en la guerra. La magnitud de la asistencia es impresionante. Las imágenes satelitales rusas de alta calidad permiten al ejército iraní determinar qué bases utilizan Estados Unidos y sus aliados, así como la ubicación de aeronaves, estaciones de reconocimiento y flujos logísticos. Damasikot, experto en el ejército ruso, señala que Irán cuenta con pocos satélites militares y ninguna constelación satelital propia. Soy nazis. Las imágenes de Rusia, que posee capacidades espaciales significativamente más avanzadas, son valiosas para Teherán, que ha sorprendido a Occidente con golpes sofisticados y una calidad inesperada. Nicole Grayevsky, analista del Centro Belfer, que estudia la cooperación de Irán con Rusia, señala que los ataques de represalia iraníes se han vuelto muy sofisticados, tanto en términos de objetivos como en su capacidad para penetrar las defensas estadounidenses. Están penetrando las defensas aéreas, dice Grajewski, señalando que la calidad de los ataques de Irán ha mejorado notablemente incluso en comparación con la guerra de 12 días con Israel del verano pasado. Los ataques ya han matado a 6 militares estadounidenses en Kuwait, a altos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia en los Emiratos Árabes Unidos y han causado daños significativos a bases estadounidenses en toda la región. Irán está llevando a cabo ataques muy precisos contra radares de alerta temprana. Lo hacen deliberadamente, apuntando al comando y control. En una entrevista con Sky News, el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, declaró sin rodeos que Rusia no es neutral en este conflicto. Moscú apoya a Irán y ve con extrema negatividad las acciones de Estados Unidos e Israel. Además, el diplomático añadió que si Teherán solicita ayuda, Moscú la considerará seriamente. Sin embargo, el Kremlin tradicionalmente evita las respuestas directas. Al comentar sobre la transferencia de inteligencia, el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia no participa en el conflicto de Oriente Medio. Sin embargo, los analistas occidentales lo ven como una mera fachada diplomática para acciones reales. La inteligencia artificial ya es parte de nuestro... Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Andrei Klimov, al comentar sobre la información sobre la ayuda a Irán, el senador afirmó que no hay nada sensacional en este ámbito. Añadió que Rusia e Irán tienen un acuerdo de cooperación vigente, que Moscú cumple plenamente. No es razonable discutir quién suministra qué durante las operaciones militares, añadió el senador. Cabe destacar que, a pesar de sus estrechos vínculos con Teherán, China aún no ha brindado asistencia de defensa a Irán. 2 funcionarios familiarizados con el apoyo de Rusia a Irán declararon al Washington Post que Pekín parece mantenerse al margen. Esto hace que la asistencia de Moscú sea aún más valiosa para Teherán. En este contexto, el Pentágono está agotando rápidamente sus reservas de armas guiadas de precisión e interceptores de defensa aérea. El jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dan Kaine, advirtió sobre esto incluso antes del inicio de la operación, pero la administración Trump intentó restarle importancia a su evaluación. Los rusos son muy conscientes de la ayuda que Estados Unidos proporciona a los ucranianos. Creo que estaban muy contentos de intentar vengarse, dijo un funcionario estadounidense. Según Washington Post, esta es la principal respuesta de Moscú.
Aunque Teherán intentó castigar a Irán, terminó con una guerra en dos frentes. Y Rusia, transmitiendo información de inteligencia a Teherán metódicamente, está reduciendo a cenizas las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Y ninguna súplica enérgica del enviado especial Witkoff servirá de nada. Porque el juego que Washington inició ha fracasado, y el principal ganador en este juego es Moscú. Esto es todo, amigos. Sorpresota en la ONU. Formalmente hablando, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad es ucraniano. Ojo, no me volví loco ni me lo estoy inventando. Lo dijo el propio Vasily Nevencia. Escuchen. Господин председатель, если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, ее трудно найти, даже на Украине. Она из запорожских казаков. ¿Pero cómo? Un alto representante de Rusia, nación que, según la prensa hegemónica, odia a Ucrania, calificándose a sí mismo como ucraniano desde un punto de vista formal. Tratemos de desentrañar este misterio escuchando un poco más. Мой отец щирый украинец. Да и мать тоже. Из казаков. Пощирее, чем вы, пане Бецин, и вы, пан Бельник. Aquí es importante detenerse un momento por doble motivo. Además, porque no solo el alto representante ruso presume públicamente de su origen ucraniano por parte de padre y madre, sino que encima señala que los portavoces de Zelensky ante la ONU, Andrei Mielnik y Mariana Betsa, son menos ucranianos que él. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Una falla en la Matrix? Nada de eso. Y para entenderlo es mucho más productivo leer algo de historia que prestar atención a lo que dicen los grandes medios del mundo libre. Но для нас нет разницы. Мы все одни. Миллионы украинцев в России, миллионы русских на Украине. И в Беларуси тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Esto me recordó bastante a la definición que hizo Vladimir Putin del conflicto ruso-ucraniano cuando lo entrevistó Tucker Carlson hace unos años. El presidente de Rusia en aquel entonces dijo que estábamos ante una situación con muchos elementos propios de una guerra civil. De hecho, muchos ucranianos tienen apellidos de origen ruso y muchos rusos apellidos de origen ucraniano. Es decir, en cierto modo, estamos ante un enfrentamiento armado entre un mismo pueblo cuyos integrantes, en este caso, hasta hace no tanto compartían muchas cosas, además del pasaporte. Великую Отечественную войну мой отец, украинец, пошел воевать из Ленинграда за свою страну, за свое отечество. Тогда мы вместе воевали с нацистами. А сейчас воюем одни, без вас. Без тех, кого вы превратили в нацистов. Como todos saben, tras siglos integrados en un mismo estado, con sus varios cambios de rumbo político, en 1991 cada uno tomó su camino. Y como prueba de esa identidad compartida durante tanto tiempo, muchos rusos terminaron con pasaporte ucraniano y muchos ucranianos con pasaporte ruso. Y la inmensa mayoría lo vivió con naturalidad, precisamente por no sentir que era algo realmente diferente, durante 2 décadas, hasta que el ultranacionalismo ucraniano tomó el poder por la fuerza en 2014 y comenzó a tratar de reescribir la historia. Por eso, mientras Nevencia habla de sus raíces ucranianas con cariño y respeto, el discurso del zelenskismo-banderismo es justamente negar ese vínculo, distorsionar esa historia común, simular que una lengua que ni siquiera manejan con soltura es la verdaderamente suya, asunto al que dedicamos un video completo en su momento, por cierto, o como hacen muchos altos funcionarios ucranianos de origen ruso, renegar y maquillar sus ancestros. Por todo esto, el representante ruso, según sus propias palabras, formalmente ucraniano, ante el Consejo de Seguridad, lanzó hacia el final de su intervención una pregunta que subraya el marcado contraste entre los años que rusos y ucranianos caminaron juntos o en buena vecindad y los transcurridos desde que Kiev decidió convertirse en peón de la OTAN hace una década. Тогда у нас было общее отечество. А во что вы нынешнее свое превратили? Una pregunta que en Kiev temen tanto responder que prefieren continuar la guerra. Militares rusos están utilizando sistemas lanzacohetes múltiples norcoreanos de 107 milímetros tipo 75.
El MLRS remolcado de 107 milímetros tipo 75 producido por la RPDC es una copia local del legendario tipo 63 chino. Un helicóptero ruso destruyó un centro de control de drones de las fuerzas ucranianas utilizando misiles LMUR. En Gerson, un helicóptero ruso atacó una posición ucraniana con un misil guiado. Ataque con misiles contra hangares que albergaban drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Kanevskoye, en la región de Zaporizhia. Combatientes pertenecientes a la Brigada 16 de Fuerzas Especiales, en cooperación con unidades de artillería, destruyeron un misil de bandera ucraniano que usaba antenas orientables y paneles solares. Орудие! Выстрел! La imagen muestra a las Fuerzas Armadas de Rusia atacando con una aeronave de combate un obús camuflado MSTAV de 152 milímetros perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los rusos continúan destruyendo sistemáticamente al enemigo en todos los frentes. Imágenes de operaciones de combates llevadas a cabo por el Tercer Ejército Combinado del Grupo de Fuerza Sur cerca de una aldea ucraniana para destruir el centro de mando y la zona de lanzamientos de drones de las fuerzas ucranianas. Otro centro de control de UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue descubierto en dirección a Konstantinovsky. Después de varios ataques con drones, el centro de control fue destruido. Escribe tu opinión sobre los drones en los comentarios. El Ejército 11 de las Fuerzas Aéreas y Defensa Aérea destruyó una posición de fuego y una casa perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Malinovka. Frente de Zaporizhia. Monitoreo objetivo de las intensas actividades de la Fuerza Aérea Rusa sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, centros de mando y zonas de lanzamiento de drones en la región de Kamkensky. Operadores de drones rusos destruyeron vehículos de transporte y unidades de artillería de las Fuerzas Armadas en dirección a Pokrovsk. Todas las imágenes fueron captadas por la cámara del dron de ataque, momento a momento.
pesado, espérate. Un centro de reconocimiento aéreo y una casa que albergaba soldados de infantería fueron destruidos en el pueblo de Udachne. También fue destruido un cañón autopropulsado camuflado 2 S-3 Akatsilla en el mismo lugar. Como parte de los esfuerzos para ampliar la zona de amortiguamiento en la región de Yarkov, combatientes rusos del grupo Saber están utilizando hábilmente drones para destruir sus objetivos uno por uno. Prensa española obedece y manipula el relato de Estados Unidos e intenta hacer ver ya a la sociedad que el ayatolá de Irán es peor que Bin Laden, cuando este último en realidad era soldado de la CIA, pero nada, fue entrenado, organizado y armado por la CIA. Y ahora dicen estos que esto es igual que el Bin Laden, cuando tienen al sucesor de Bin Laden de presidente de Irán. Y no pasa nada. Macron, el Napoleón nazi, llega a Chipre para querer liderar el Frente Europeo Nazi y hacer creer a la sociedad que él es nuestro salvador. Quiere ser el nuevo rey de Europa. Tiene envidia del nazi de Donald Trump y este quiere ser el rey de América y el dueño del mundo entero, pues este ahora quiere ser el rey de Europa. El Napoleón Macron. Estados Unidos y británicos en los años 50 ya intentaron invadir Irán. Y ahí no había ayatolá ni nada, ni pollas en vinagre. Había un tío puesto por la población y encima laico. Ni monarquía ni pollas en vinagre. Querían invadir y provocar un genocidio en Irán porque su presidente optó a nacionalizar el petróleo en los años 50. Mira, y luego vino la monarquía que la pusieron ellos. Y así, al nacionalizar el petróleo, quería enriquecer al pueblo obrero. En cambio, los nazis capitalistas destruyeron la ilusión, provocando guerras y destrucción. El país en este tiempo era un estado laico y los nazis de la OTAN a tomar por culo, como la von der Leyen, que no se puede llorar. Ahora hay que hacerle caso porque es que ellos son los que tienen la verdad. Mis huevos morenos. El nuevo ayatolá Mokhtaba combatió en la guerra. En cambio, el hijo de Donald Trump está tomándose carpiriñas ahí en Hawái. Y el otro, mira, combatió en la guerra en Irak en los años 80. En cambio, el hijo del nazi del Trump estafa a su gente con los 30 millones de barriles comprados días antes de la guerra. Putin le dedica unas bellas palabras. Se descubre que el nazi de Zelensky apoya al Estado nazi de Israel con equipamiento militar antidrones. Ahora estos, los que apoyan al puto payaso de Zelensky, y ahora el que está armando a los nazis de Israel y al puto de nazi de Donald Trump, estos son el lado correcto, vale, con dos cojones. Nazis ayudándose entre sí, nada nuevo.
Todo este caos provocado por el nazi de Donald Trump ha disparado la destrucción de la demanda y cada día es una bomba que se prepara para estallar y afectarnos a todos. La máquina de desinformación empieza su trabajo en redes. Posibles atentados en Turquía provocados por el Mossad y la CIA pueden empezar a aparecer. El dron explotado en Chipre no viene de Chipre y los misiles de Turquía esperan que la de bien. Prensa española parece que solo le preocupa la subidita del precio del petróleo cuando miles y miles de inocentes sufren este conflicto. Buenas tardes, Javier. Acaba de escuchar lo que dice la presidenta de la Comisión Europea. No podemos ser los custodios de la ley, los guardianes del viejo orden. ¿Ha terminado el orden de la ley? Terminó desde el momento en el que dos grandes potencias como Estados Unidos e Israel iniciaron un genocidio contra el pueblo palestino después de décadas de plan de exterminio, y la Unión Europea lo que ha hecho todos estos años con todos los países sin excepción es apoyar ese genocidio. Claro que no hay legalidad internacional. ¿Y quiénes la están rompiendo? Los dueños del mundo, los más poderosos, precisamente porque Estados Unidos es un imperio en decadencia y se va a defender con muchísima violencia de esa caída libre que va a hacer que China sea la nueva gran potencia a nivel internacional. Claro que no hay imperio de la ley. Lo que pasa es que von der Leyen está diciendo esto no porque quiera que acaben las guerras y que vivamos en un mundo de paz y de derechos humanos donde todo el mundo pueda ser libre y pueda desarrollar su vida. Lo está diciendo porque es su forma de justificar entrar apoyando a Estados Unidos en esta guerra ilegal que han abierto en Oriente Próximo y que en Oriente Medio, y que ya va a ser, como dice Olga Rodríguez, que la escuchaba ahora, una guerra internacional en la que, bueno, podemos estar adelantándonos poco a poco a una tercera guerra mundial, como alertábamos algunas desde Ucrania. Estos líderes europeos que quieren guerra a las órdenes de Trump no es ahora, es con el genocidio y es también con una guerra de Ucrania que podía haber terminado en ese primer verano en el que se inició del 2022 con unas negociaciones de paz que precisamente boicotearon Estados Unidos y quienes querían guerra y que la guerra se alargase. Entonces, la interrumpo, frente a eso, señora ¿qué Montero? tenemos que ser? Pues un refugio, Javier. ¿Cuál es la alternativa ahora? ¿Ahora qué hacemos? Si la Unión Europea, si von der Leyen da por muerto el orden legal internacional, ¿cuál es la alternativa? Creo que no hay que esperar, creo que hay que actuar ya, porque todo el mundo ve que el precio de las cosas va a seguir subiendo y que de hecho ya es muy elevado, ya es insoportable. Entonces, para que la gente no pague las guerras ilegales de Trump, hay que hacer lo que sabemos que funciona, que es intervenir los precios y topar el precio de la energía, volver al tope al gas, topar el precio de la luz, el precio del petróleo, el precio de los alimentos, el de los medicamentos y de todos los productos de primera necesidad. Eso lo puede hacer el gobierno y lo sabemos perfectamente porque lo hicimos en la pandemia. No hay que esperar, hay que hacerlo. Y hay que salir ya de la OTAN y hay que echar a los soldados norteamericanos que están aquí por miles en nuestras bases, porque mientras formemos parte de la OTAN, lo queramos o no, estamos formando parte de esa fuerza militar criminal de Trump que está haciendo guerras y que está tirando bombas por todo el mundo. Y hay que actuar ya, porque además, Javier, todo el mundo sabe que estas guerras se hacen precisamente porque los superricos están teniendo un gran ataque de codicia. O sea, estas guerras se hacen por petróleo, por dinero, por el control de los recursos, por el control de las rutas comerciales. Están en un ataque de codicia brutal en el que quieren cada vez más y más. Entonces, todo esto se hace para que tengan más poder y más control una minoría de superricos. ¿Cómo se combate eso? Pues el mundo necesita más feminismo, necesitamos más reparto de la riqueza, y eso se hace crujiendo impuestos a los bancos, crujiendo impuestos a Mercadona, a las empresas distribuidoras de alimentos que se están forrando con el aumento de los precios, pues que paguen para que haya dinero público suficiente para crear un escudo social. Así ya verás cómo no falta dinero. Y revirtamos el rearme, que este gobierno ha encontrado miles de millones, el mayor rearme de la historia. El mayor gasto en defensa de la historia de la democracia. Bueno, pues ese dinero está. Cada euro que esté comprometido para armas, que ya hemos visto que las armas no se compran para defenderse ni para guardarlas en un almacén, se compran para hacer la guerra. Pues
pues entonces que ese dinero que ya existe y que tiene María Jesús Montero, entonces que lo lleven a sanidad, a las escuelas, a los hospitales y a topar el precio de los alimentos. El dinero hay, pero está mal repartido y por tanto a estos súper ricos criminales que están dispuestos a sembrar la guerra por el mundo para tener cada vez más y que la gente cada vez sufra más, respondámosles con lo contrario, reparto de la riqueza, y eso es crujir a impuestos a las grandes empresas que se están forrando y topar los precios para que la gente pueda hacer la compra, pueda tener limitado el precio del alquiler, bajarlo un 40% por ley y pueda vivir con tranquilidad y con unos servicios públicos de primera calidad. Eso es construir un refugio y demostrarle además al mundo que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no estamos condenados a seguir a las órdenes de un agresor criminal como es Donald Trump y que las cosas se pueden hacer de otra manera y que su voto sirve para crear un refugio frente al terror de Trump. Irene Montero, usted ha denunciado también amenazas personales. Esto está empezando a ser no ya una anécdota, sino una categoría de fondo. Bueno, claro, es que cuando se normaliza la violencia política contra las mujeres y ves habitualmente a escuadristas fascistas y que persiguen a Sara Santaolalla y a Inés Hernán y a Laura Arroyo, pues evidentemente, y a Cristina Fallarás, pues en algún momento eso va escalando, como en el caso de esta amenaza, que la propia policía pues, la ha considerado como una amenaza terrorista, pero es el resultado de la normalización de la violencia política y de que los propios políticos en España digan que la violencia no tiene género, que el feminismo es un peligro. Lo que tienen que saber es que no vamos a callarnos. Yo por eso también lo denuncio y lo hago público, ¿no? Para que sepan que no nos van a echar del espacio público, porque precisamente, bueno, pues que hay una amenaza que viene de un grupo que está considerado terrorista por el FBI, que es un grupo neonazi y que ha mandado esa amenaza a varios organismos, a varias entidades, y entonces, pues bueno, lo han considerado una amenaza de entidad como para que yo lo pueda denunciar y obviamente he decidido también hacerlo público para que todo el mundo sepa que esas amenazas están ahí, que nosotras vamos a seguir aquí dando la pelea porque como te decía, pues el mundo necesita más feminismo, más reparto de la riqueza, precisamente para que no se produzcan las guerras que se están produciendo y porque estamos ya hasta las narices de esta violencia política que no se puede seguir produciendo. Irene Montero, cuídese y gracias. Javier, solo una cosa. Quería decir, con lo que estabais hablando antes sobre la OTAN, que es súper importante salir de la OTAN, porque mientras estemos en la OTAN, como tú bien explicabas, lo queramos o no, estamos en el bando de Trump y estamos formando parte de esa guerra porque Trump nos va a querer involucrar. Para eso tiene la Alianza Atlántica, para usarla cuando él decide hacer la guerra, que pueda contar con toda la fuerza de la OTAN. Entonces, esto es por lo que es tan importante echar ya a los soldados norteamericanos y salirse de la OTAN, porque si no, lo queramos o no, y por mucho que seamos una referencia del no a la guerra ante el mundo como país, vamos a formar parte de esta guerra del lado peligroso, del lado de las mayores amenazas para la humanidad. Y es urgentísimo que hagamos eso, que controlemos precios y que salgamos ya de la OTAN para no formar parte de esta guerra ilegal. Irene Montero, gracias y un abrazo. Las guerras ilegales nunca las pagan quienes ordenan esas guerras, siempre son los más débiles, siempre es la clase trabajadora. España debe impulsar un plan anti-Trump. El primer punto de este plan, renunciar a la guerra como instrumento, cerrar las bases de Rota y de Morón, sacar al ejército norteamericano de nuestro país e inmediatamente salir de la OTAN. El segundo punto de este plan anti-Trump es muy claro, intervenir inmediatamente el precio de los elementos básicos que permiten la vida de la gente, intervenir el precio de la factura de la luz, como ya hicimos con ese tope al gas, implantar el transporte público gratuito, topar los precios de los alimentos y también de los medicamentos. Tercer punto, recuperar el control público de los sectores estratégicos, construyendo una empresa pública de energía sobre la nacionalización de Repsol, una banca pública, y es urgente que expropiemos las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en este país para empezar a construir un verdadero parque público de vivienda en alquiler. Prensa enfermiza de la sociedad infrahumana española. Periodistas se llenan la boca de libertad y no a la violencia contra los fascistas que impunes ellos realizan sus acciones nazis con total impunidad. Al fascismo se le destruye, no puedes dialogar ni blanquear, sino luego lo sufrirás y lo llorarás. Y ahí es cuando ya no hay perdón ni tiempo de reacción. Reporteros de La Sexta son amenazados en su domicilio.
Tú los has blanqueado en tu cadena de la secta y ahora, mira, atacan a los compañeros, el puto Ferrera, y no pasa nada. Al igual que fallará, a la Cristina fallará, igual esta se ha tenido que cambiar 2 o 3 veces de casa. Su caso es más peligroso, por el cual se mudó varias veces de casa y aún así siguen acosándola y amenazándola de muerte y no pasa nada. Y Pablo Hasél lleva 5 años en la cárcel por decir que el rey es un putero y un ladrón y estos hijos de puta amenazando, acosando y haciendo acciones violentas contra periodistas y no pasa nada. Y Pablo Hasél 5 años en la cárcel. Pues nada. Concejales nazis de Vox y PP vetan y censuran un monólogo en Collado Villalba. Estos son los que dicen que viven en una dictadura. Y ellos censuran en una dictadura que ellos dicen que sufren. Ellos se permiten el lujo de censurar, pero dicen que ellos viven en una dictadura y los censuran. Censuran un monólogo porque no les gustaba. Monólogo feminista contra los machistas. Son nazis y no deberían haber entrado en las instituciones democráticas. Si tú dejas entrar a nazis y luego hacen comportamientos nazis y luego tú, como se ha visto antes, ayer o antes de ayer, un concejal le tiró un café a un puto nazi a la cabeza y dice el periodista, no hombre, eso yo no lo comparto. Pues si tú dejas entrar a nazis a las instituciones democráticas, pues ellos se van a comportar como nazis. Ahora, ¿qué le vas a echar? Con chistes. Lo va a echar Javier Ruiz el Cintora, con chistes los van a echar a los nazis de las instituciones. Nazis detenidos y absueltos por agredir en el 8M, increpando y amenazando a los asistentes y asistentas al evento. Tócate los cojones. Y ni a la cárcel ni nada. Se han detenido al calabozo 3 días o un día y a su casa. Se han denunciado, los van a multar. Pero no. A la puta cárcel. Puto Hasél, 5 años. Los otros censurando. Y dicen que viven en una dictadura. Se ríe de nuestra cara y no pasa nada, no podemos encima hacer nada, porque sale el Cintorita y los putos periodistas supuestamente de izquierda y te dicen, no, que no puedes hacer eso. Pues nada. Abascal, el perro nazi de Trump, provoca guerra en su partido al comportarse como su ídolo, la paca la culona. Echan a dirigentes sin motivo y sin consultar a votantes. Son nazis con ellos mismos. Imagínate si estos hijos de puta gobernaran. Son nazis hasta con ellos, que los echan y dicen, no, es que este es un nazi y es un ladrón en la Abascal cuando te echan de tu partido. No, lo es estando tú y lo es sin estar tú. Eso es lo que pasa. Entonces eres cómplice de eso. Todos los que los echan el hijo puta del nazi son también cómplices. Muerte al fascismo capitalista del siglo XXI. Si no, nos va a comer de la mano del pedófilo Donald Trump y más bajo que la chaqueta de un guardia, el puto renacuajo Abascal. El nazi Abascal lleva toda la vida viviendo de que es muy patriota, de la banderita, de que es su país, de que joder la ETA, de que su padre lo sufrió porque es muy patriota. Tiene que haber matado a los dos, hijo puta. A la hora de la verdad venden a su país a un pedófilo asesino y con pinta de alien de color naranja. Este es el futuro presidente. Pues tú imagínate. Tócate los cojones, María Manuela. Hasta mañana, mundo enfermizo. ¡La trinchera antifascista!